Y le damos paso a las entrevistas en su noticiero Las 8:45 este viernes, completamente en vivo, acercándonos a diciembre. Y como es costumbre en la agenda pública nacional, conforme nos acercamos a diciembre, tiende a ir estabilizándose la agenda pública y el debate político en nuestro país, sobre todo después de que concluyen los procesos trascendentales de aprobación, como el presupuesto en el Congreso de la República. Y es eso precisamente lo que analizaremos este día, debido a que el día de ayer fue aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el año 2022, y es el tema que estaremos conversando con nuestros invitados, el licenciado Luis Velázquez, economista, y el licenciado Edgar Balcells. Y previo a poder iniciar la conversación con ellos, le doy la bienvenida a Marinés Rivera. Muy buenas noches, Marinés. Buenas noches, Cristian. Qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 hablando de este tema, ¿no? Que siempre es tan emblemático justo a fin de año, pues prácticamente los esfuerzos del legislativo se enfocan en la aprobación del presupuesto, y no es sorpresa ver lo que vimos ayer, ¿no? Vimos algo similar el año pasado, esta vez una sociedad civil y una ciudadanía bastante más tranquila respecto a la decisión que tomó el legislativo. Sin embargo, habrá que ver, pues, qué efectos puede llegar a tener este nuevo presupuesto. Y eso es precisamente lo que estaremos conversando con nuestros invitados, a quienes ya hemos presentado y a quienes le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristian y Marinés. Un saludo para ustedes y a la audiencia nacional y a los hermanos migrantes. Buenas noches. Un saludo, Cristian, Marinés, mucho gusto. Licenciado doctor Velázquez. Un saludo también, doctor Alfredo Balcells. Sí, gracias. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos de verdad aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Licenciado Velázquez, pues para arrancar con usted, un poco respecto a sus primeras impresiones de lo que sucedió ayer en el Congreso, de la aprobación de este presupuesto 2022. María Inés, tenemos que hacer un análisis frío, un análisis pragmático, objetivo. Este presupuesto es peor de lo mismo. Realmente no tiene un criterio técnico porque debió derivarse de un estudio de sostenibilidad, factibilidad para el corto, mediano y largo plazo. Debió evaluarse la calidad del gasto, la calidad de las inversiones del año 2020. No se debió haber hecho un enfoque político, debió haber privado un criterio financiero, un criterio económico, un criterio técnico, un criterio que responda a las necesidades del país, de la población, a lo que la ciudadanía está esperando. Y además, no tomaron en cuenta el contexto internacional, que está muy complicado por la inflación. Ya hemos visto que está en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, más del 6%, la peor crisis inflacionaria de los últimos 30 años. En México, nuestro vecino, la peor crisis inflacionaria de la historia, los altos precios internacionales de los fertilizantes, el desabastecimiento de materias primas, materiales, el incremento de los precios internacionales del gas, los combustibles, los incrementos en los precios de los contenedores, de los buques. Y recordemos que no hemos terminado de pasar esta crisis de la pandemia del coronavirus. En fin, hay un contexto económico mundial complicado, y endeudarnos mucho más, un presupuesto que está desfinanciado por más del 30%, definitivamente no nos lleva a ningún lugar. El presupuesto que hoy está siendo de más de 106,000 millones de quetzales debió haber sido de 76,000 millones de quetzales, es decir, que no debimos haber contraído más deuda, no debimos haber asignado más presupuesto para gastos y funcionamiento, porque recordemos que cerca del 80% de este presupuesto se está yendo para gasto, un 15%, 18% se está yendo para inversión, y el remanente se va para temas financieros. Entonces, bajo este contexto que ya he indicado, este presupuesto a lo que nos lleva es a ser un país mal administrado, a ser más pobres, a endeudarnos más, a manejarse clientelarmente, políticamente, porque recordemos que el año entrante es un año ya preelectoral y definitivamente no nos soluciona absolutamente nada.
Doctor Balcells, conversemos sobre esta última argumentación del licenciado Velázquez de las fuentes de financiamiento. Por 1 millardo casi se alcanza el presupuesto de pandemia aprobado en ampliación del techo presupuestal durante el año 2020. Un monto que fue financiado por lo menos en 10,000 millones de quetzales por deuda pública, apelando al 133, a la cláusula del 133 que permite al Banco Central prestarle al gobierno de Guatemala. Estamos hablando de un presupuesto bastante abultado. ¿Cómo ve las fuentes de financiamiento, haciendo énfasis principalmente en la deuda bonificada, doctor Balcells? Sí, estimado Cristian y Marinés, es un gusto estar con ustedes. Ya en una oportunidad habíamos hablado del anteproyecto de presupuesto y aparte de esa preocupación que es latente, hay fuentes de financiamiento que parecen todavía extrañas y no se da a conocer bien a la población cómo está esa situación de la que indicas viene de la pandemia, porque los diputados de oposición, concretamente el diputado Barreda, ha estado hablando sobre una situación de caja extremadamente alta, cerca de 28,000 millones de quetzales que hay en rubro de caja, que no se sabe bien si es parte de la ejecución regular del presupuesto de este año y que se va a gastar en su mayor parte, porque también en el Ministerio de Finanzas se ha hablado de que se va a llegar a una ejecución cerca del 90%. Sin embargo, persisten las dudas de que si hay una buena cantidad de fondos todavía de esos programas de la pandemia. A mí realmente no me queda claro. Y por ello veo un Ministerio de Finanzas conjuntamente con su primo hermano, el Banco Guatemala, que le ayuda en ese optimismo y que están planteando una meta de recaudación tributaria que incluso se incrementa en la discusión en el Congreso y se indica que va a llegar a los 76,000 millones de quetzales. O sea, de 64,000 que estaría cerrando este año, va a tener un salto de 12,000 millones. Es algo nunca visto en la historia democrática de este país. Pero me preocupan las asignaciones de gasto, que es una pregunta que a lo mejor la vemos después. Sin embargo, sí hay una preocupación del endeudamiento, sobre todo la parte de deuda bonificada con 3 o 4 bancos del sistema, que ya sabemos que son los que se tragan todo ese financiamiento, y un optimismo muy alto en términos de recaudación tributaria. Licenciado Velázquez, ¿cómo explicar esta situación? Porque previo a la aprobación del presupuesto, pues siempre hay algún involucramiento de parte de sociedad civil, de cierta forma, mesas técnicas que se conforman realmente para la discusión y para orientar pues este presupuesto del siguiente año. Sin embargo, luego en el Congreso de la República pues se aprueba, se hacen enmiendas de más de 290 millones adicionales. Digamos, ¿cómo explicar todo esto? ¿Dónde está la raíz del problema realmente en la aprobación de este presupuesto? Porque es algo que no solo se ve este año, se vio el año pasado, se ha visto durante años realmente dónde está pues la causa de este problema. Licenciado Velázquez. María Inés, gracias, y Cristian también. Recordemos que el Congreso es eminentemente político y ahí es donde llevan a cabo negociaciones de última hora para que se den este tipo de enmiendas que usted ya ha indicado. Por ejemplo, en el tema de consejos de desarrollo, de 2.6 mil millones sube a 3.100 millones aproximadamente. Y esos prácticamente son premios políticos, son piñatas. Definitivamente estamos a favor del desarrollo de las comunidades, estamos en favor de la participación ciudadana a través de la ley de consejos de desarrollo, si privara un criterio técnico, pero muchas veces a los COCODES, a los comunes, a los CODEDES, se les hace firmar un acta de algo que no saben ni qué están firmando. Entonces, esos montos que se negocian a última hora son definitivamente
para negociar prácticamente la aprobación del gran paquete. Pero también hay negociaciones de última hora en los recursos que se les dan a las ONGs. La pregunta es, ¿por qué le vamos a dar un centavo a las ONGs? Las ONGs no deberían de recibir absolutamente ningún centavo. Si alguien tiene una su ONG, está en su derecho legítimo en ley y financiarla a él en lo personal o sus empresas o buscar patrocinios y declararlo ante las autoridades competentes. Pero no podemos financiarlo como se está haciendo en este momento. Vemos, por ejemplo, incrementos en los gastos del presupuesto del Congreso de la República en más de 38 millones de quetzales. ¿Para qué? Para pago de financiamientos, más plazas, etcétera. Estamos haciendo todo lo contrario a lo que la crisis nos está demandando y a lo que haríamos en nuestras empresas. Desde el año pasado, que empieza la crisis del coronavirus, empezamos a bajar costos, revisamos los gastos, vimos cómo optimizar, bajar endeudamiento, buscar periodos de gracia, negociaciones a más largo tiempo, pero desde un punto de vista ratifico financiero, económico, y en un contexto internacional como el que estamos, prácticamente el país está haciendo las cosas al revés. Es ahí donde hay que llamar a un liderazgo en los sectores políticos, económicos, de las iglesias, de los medios de comunicación, de las universidades, de los pueblos indígenas, de que hay que discutir realmente lo que está pasando, porque la deuda, por ejemplo, del país ya está sobrepasando los 207,000 millones de quetzales. Vemos que hay una curva ascendente en el endeudamiento, vemos que el gasto sigue para arriba, vemos que la inversión viene para abajo y vemos que el pago de deuda y gastos financieros va para arriba. Definitivamente así no vamos para ningún lado. Si todo este presupuesto fuera para inversión real, que se manejara con un presupuesto con orientación a resultados, con indicadores, con KPIs, con balance scorecard, con un tablero de comando, y viéramos autopistas de 6 carriles, viéramos hospitales bien abastecidos, viéramos puertos y aeropuertos en excelente funcionamiento, pues pudiéramos decir, endeudémonos 3 veces más, porque es para una inversión que va a generar un mejor resultado. Pero en este caso, definitivamente, es un dinero que se está perdiendo, que nos está endeudando, que no resuelve los problemas del país y que no va en función de la ingobernabilidad que se ha estado dando y que se vislumbra para el año siguiente. Claro está que hay grupos que se dedican también a desestabilizar el país y hacen los bloqueos, como los temas de Codeca, y otros grupos que están al margen de la ley, pues que deberían de ser denunciados y procesados conforme a la ley. Doctor Balcells, para comernos el elefante a pequeños mordiscos, iniciemos reflexionando en torno a la asignación de más de 3 millardos hacia el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. Una inversión micro que es muy dispersa, que no responde a una articulación, una planificación y que contribuya de manera decidida al desarrollo de los territorios. ¿Cómo entender esa asignación que incrementa más de 500 millones hacia este rubro? Sí, en efecto, yo siempre he dicho de que en el análisis que se va haciendo anualmente y que se va agudizando, es un presupuesto que se fragmenta demasiado. Por ejemplo, en el tema de los consejos de desarrollo, algunos medios hablaron de que se permitirían una serie de asignaciones y aperturas para proyectos de arrastre. Eso es bien natural cuando se trata de un proyecto de inversión, porque es imposible que se pueda ejecutar todo en un año. Sin embargo, hay una gran cantidad de proyectos a los que es casi imposible darle un monitoreo, y hay una norma, porque es una gran cantidad también de normas y articulados. Figúrense que, por ejemplo, tan solo el de la ampliación de la meta de recaudación
tributaria que es una adición que se le hace de 1.947 millones de quetzales, está en el artículo 126. Y en otro artículo posterior, ahí por el 135, dice que en la primera reunión del CONADUR del próximo año se va a aprobar el listado de proyectos. Cuando uno ve por televisión o por el YouTube las reuniones de CONADUR, uno no visualiza que ahí se tengan los listados concretos de tales proyectos. Y es ahí donde se comienza a producir un gran relajo en el seguimiento y la ejecución de esos proyectos. Yo creo que hay que hacer ya un alto en el camino y una reestructuración muy importante de eso. Sin embargo, también los montos están demasiado fragmentados y se despedazan en pequeños montos. Por ejemplo, esta adición de 1947 se reparte en más de 25 instituciones. Por ejemplo, se le dan 600 millones al programa de alimentación escolar. Se le da al Ministerio de Salud 578 millones para fortalecer diversos programas del COVID, dice, pero hay otra resolución, otra norma que dice que puede reasignar fondos el Ministerio de Salud para esa lucha que tienen los trabajadores temporales que llegaron al Ministerio de Salud a trabajar en los programas COVID y ahora quieren entrar en una gran cantidad al 011. Yo lo que veo, Cristian, se está aproximando una crisis muy grande de la burocracia pública. El Montepío de los trabajadores públicos está quebrado, hay un aporte de más de 4,000 millones de quetzales que tiene que dar el Ministerio de Finanzas. Los pactos colectivos, no se tiene claro si ahí está todo el ya prevista la negociación que está haciendo los sindicatos del Ministerio de Educación con la ministra, que no se tiene claro. Se permiten reasignaciones de estos fondos COVID, pero seguramente irán a parar a la burocracia que está pujando a entrar a un 011, que es la plaza permanente en el Estado. Pero hay una serie de asignaciones que a mí me llaman la atención. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos como un todo debiera negociar su presupuesto precisamente para irlo planificando. Sin embargo, ahí se nota que los diputados distritales y la romería que se va dando en el Congreso, porque se da una asignación ya amarrada, por ejemplo, para el CUNOC, que es el Centro Universitario de Quetzaltenango, por 20 millones. Y eso es un ejemplo de cómo se va despedazando el presupuesto, porque también en esa asignación de los 1.947 millones se le dan 50 millones de quetzales a la Contraloría de Cuentas. Uno se pone a pensar cómo lo pidió la Contraloría de Cuentas, cómo entra toda esa serie de demandas. Y hay una gran cantidad aquí de, por ejemplo, centros de salud muy específicos en San Cristóbal, Totonicapán, por 15 millones. O sea, uno se pregunta, cabal lo que dice Luis, pareciera ser que no hay una planificación, porque cuando uno ve un país desarrollado, por ejemplo, el caso ahorita de Estados Unidos, que su gran ampliación presupuestaria, uno sabe que va a infraestructura de puertos y aeropuertos, va hacia la banda ancha del Internet y a los centros de cuidado propuestos por la vicepresidenta Kamala Harris, o sea, toda la infraestructura del cuidado y la protección social, pero son pocas prioridades. Aquí lo que vemos es un despedazamiento completo del presupuesto. Van 10 millones a la defensa pública penal, al INGECOP, que siempre está en trapos de cucaracha, y así a la Federación de Cooperativas de las Verapaces, con 25 millones. Yo no entiendo, por ejemplo, esos programas a Fedecovera, en realidad, ¿cómo entra Fedecovera ahí con ese tipo de demandas? O sea, es un presupuesto que sí deja dudas sobre la calidad del gasto y muy atomizado.
Licenciado Velázquez, en este escenario justamente que ya mencionaba el doctor Balcells, ¿qué escenario nos puede esperar? Sobre todo considerando que pues nos seguimos endeudando, pero no nos estamos endeudando ni siquiera por las razones correctas, ¿no? Todo el gasto público se está enfocando en temas de funcionamiento, como usted ya bien hacía referencia al inicio de su intervención. Entonces, ¿hacia dónde va el país si pues realmente el endeudamiento se está enfocando y se está yendo hacia donde no debería irse? María Inés y Cristian, vamos hacia una crisis más aguda. Doy un ejemplo. Ministerio de Educación tiene 20.608 millones de presupuesto asignado. Para funcionamiento van 20.317 millones. Solo queda 291 millones para inversión. Eso quiere decir que ese dinero está yendo prácticamente para pagos de los pactos colectivos. Eso definitivamente, si analizamos rubro por rubro, la educación viene para abajo. ¿Por qué? Porque los educandos, cada vez hay alrededor de unos 50,000 nuevos educandos que están entrando a la primaria, hay que sumarle los que entran a la secundaria, etcétera. Y hay demandas en las 33,000 comunidades de centros educativos de calidad, que tengan internet, que tengan computadoras, que tengan laboratorios, pero eso no se da. En la mayoría de lugares del interior, las empresas inclusive están pagando maestros, las municipalidades están pagando maestros. Y así como decía Cristian, si fuéramos comiéndonos el elefante parte por parte, cuando vamos analizando rubro por rubro, esto definitivamente no responde a las necesidades y a las brechas en educación, a la brecha digital que tenemos y por supuesto a la brecha cuando hacemos la combinación de la educación y el tema digital, las TICs. Si agarramos otro tema, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, recordemos que cerca del 67% de la población está en el área rural, pero solo tenemos alrededor de 250 millones de quetzales de inversión. ¿Qué va a pasar si ahora los fertilizantes están, el año anterior, por ejemplo, un quintal de fertilizante costaba unos 180 quetzales, ahora vale 350? Los campesinos van a poder utilizar únicamente la tercera parte. ¿Y cómo van a hacer ellos para tener su cosecha? ¿Cómo van a hacer para tener su comida? Y tenemos 1 de cada 2 niños en desnutrición. Entonces, definitivamente, esto no va a ningún lado. Hay una demanda de unos 20,000 kilómetros de carretera que necesitamos nuevos, aparte del mantenimiento de la red de carreteras que tenemos, aparte de las carreteras comunitarias, aparte de los aeropuertos que necesitamos, de ampliación de los aeropuertos, pero no se ve que ese dinero entre para invertir. Entonces, si quisiéramos relacionar este presupuesto con el tema de competitividad integral, que ahora tenemos que competir con el mundo, la respuesta es, ¿estamos invirtiendo en infraestructura? La respuesta es no, definitivamente. Entonces, también estamos perdiendo competitividad para atraer inversiones, para crear empleos, para generar oportunidades. Veía un tuit, por ejemplo, del presidente Lasso del Ecuador que me puso muy contento y que decía, Ecuador, sus metas para los próximos 4 años es atraer 30,000 millones de dólares de inversiones. Y aquí a duras penas estamos llegando a 1,000 millones. Es decir, que para alcanzar a lo que hace Ecuador, nosotros necesitaríamos 30 años. Eso no puede ser. En síntesis, aquí la ecuación está mala, no cuadra, como se dice en términos bancarios, aquí se le pone la tecla cuadradora, se arregla, después se olvida, pero el resultado es más gasto, más deuda, menos inversión, menos competitividad, menos infraestructura y por ende eso conlleva a una mayor gobernabilidad, a una mayor insatisfacción de las funciones que tiene que cumplir el Estado para la población en general y definitivamente esto no nos lleva
a elevar la competitividad que nosotros queremos. Recordemos que en el tema de la medición de competitividad de país del Foro Económico Mundial, lejos de ir mejorando, hemos empeorado. Así que lo que ha pasado tiene que ser un análisis de reflexión para cada uno de los guatemaltecos, un análisis de reflexión para cada uno de los sectores, de los gremios y todos los que conformamos el país, de que definitivamente se tiene que reencauzar en el rumbo correcto, porque desde el punto de vista financiero, económico y en el contexto internacional que estamos viendo, este presupuesto definitivamente no responde a las necesidades reales del país y ha sido creado, aprobado y va a ser implementado con un criterio político, pero no tiene un criterio técnico y mucho menos indicadores, y menos aún una gestión por resultados que responda a lo que realmente necesitamos. Doctor Balcells, también en este presupuesto se permite el uso de recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2021 para el periodo fiscal 2022. Y esto pues contraviene otro tipo de normativas específicas del presupuesto. Se puede estar incurriendo en una reforma cruzada de leyes que permiten este tipo de acciones. Es que el problema que tiene esta forma de presupuestar resulta ser que la inversión pública que se asigna es imposible ejecutarla en un año, Cristian. Por ejemplo, yo estaba viendo en el listado de proyectos de inversión que tiene el anteproyecto de presupuesto, el caso de Chiquimula. Para la municipalidad de Chiquimula, el municipio de Chiquimula están asignados en el presupuesto 15 millones para saneamiento. Son los famosos proyectos de alcantarillado, en donde yo, estando hace poco en Chiquimula, oí que el alcalde y el consejo municipal acaban de comprar un terreno precisamente para tratamiento de aguas, etcétera. Es imposible tener una visión anual en un ciclo de proyectos que es multianual. Y es algo que yo realmente no me explico lo que ahí sucede. En algún tiempo la Contraloría de Cuentas incluso hizo un intento de ir controlando la gran cantidad de proyectos a través de cámaras de televisión, y fue un tema que el Congreso lo cortó, o sea, tener un sistema de cámaras sobre la evolución del proyecto. O sea, el tema es que nadie está siguiendo adecuadamente esa gran cantidad de proyectos pequeños que se van ejecutando y que traspasan el ciclo del año, y eso es lógico en la inversión pública. Sin embargo, siguen introduciendo cada año 16,000 millones. De esos 16,000 millones, algunos van para el Ministerio de Comunicación, pero una gran parte va para el sistema de consejos de desarrollo y las municipalidades. Pero son los famosos, los que nosotros llamamos proyectos hormiga. O sea, en pocas palabras, son proyectos chuecos, pues, proyectos demasiado primitivos para la complejidad que tienen algunas municipalidades. Entonces es una gran cantidad de proyectos atomizados que traspasan el año y se quedan como proyectos de arrastre. Igual sucede con el Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte y Vivienda. Entonces, en ese sentido hay que hacer un alto en el camino, que es lo que debiera hacer el sistema de consejos de desarrollo y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, en donde hay múltiples participantes de la sociedad civil, y hacer una evaluación profunda de ese sistema de proyectos que no se ha hecho hasta el momento. Licenciado Velázquez, y justo en el tema de planificación, digamos, ¿cómo ve usted ese aspecto? ¿Existen problemas estructurales desde la planificación en la asignación de estos recursos públicos? Digamos, al momento de asignar esos recursos, ¿qué sucede? Bueno, estructuralmente hay toda una metodología, hay normas, políticas y procedimientos. La estructuración de un presupuesto, en este caso del año 2022, por ejemplo,
arranca desde marzo, cuando Segeplan hace toda una convocatoria para la elaboración del POA, es el plan operativo anual, que se circulan todas las normas a las municipalidades, a las entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas y a las distintas entidades del Estado, y donde cada entidad empieza a elaborar su presupuesto rubro por rubro y hay un criterio técnico. El asunto es que todo esto después llega al Ministerio de Finanzas, se hace una consolidación y ahí empiezan obviamente ya algunos criterios políticos. Luego se envía al Congreso y definitivamente ahí es donde ya se convierte en un criterio eminentemente político, que aunque pudiera ir algo bien estructurado técnicamente, definitivamente pues ya hay temas de negociaciones que hemos hablado. Si me aprobas tanto, entonces yo estoy dispuesto a aprobarte a ti tanto. Entonces, incluíme tal rubro o tal obra. Aquí la pregunta de fondo es ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, lo primero que tendríamos que tener es definitivamente que las autoridades tengan una voluntad política, una decisión realmente de que prive la inversión en calidad, el gasto que se minimice y que obviamente también sea un gasto de calidad, porque tampoco lo podemos eliminar a cero, pero también que vaya acompañado de medidas de control, de medidas de implementación a través del sistema de la contabilidad del Estado, a través de una fiscalización. Por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas aquí juega un papel muy importante para transparentar y que no hayan obras que se paguen dos veces, que no hayan obras que estén pagadas un 40% más, que no se compren jeringas o guantes o medicamentos con sobreprecios de hasta un 350%. Eso no puede ser. Y precisamente ayer en la noche veíamos un comunicado del sector empresarial donde dice que a partir del mes de enero del año 2022 se crea un observatorio permanentemente donde le van a dar un seguimiento detallado a este presupuesto. Es importante también reconocer que hay centros de pensamiento que hacen este tipo de ejercicios y se deberían de dar a conocer más, los medios de comunicación deberían de hacer más entrevistas relacionadas para que desde el mes de enero veamos realmente cómo va esa ejecución, pero más que cómo va la ejecución, porque está algo mal aprobado, desde este momento deberíamos de pensar qué vamos a hacer para el presupuesto del año 2023. Y ese qué vamos a hacer arranca precisamente desde marzo, porque tenemos que cambiar ese esquema al cual hacía referencia el doctor Edgar Balcells, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener exactamente los mismos resultados. Hoy, esta entrevista, si la hubiéramos hecho hace 5 años, casi que tendría el mismo estilo. Y si no cambiamos nada y hacemos esta entrevista dentro de 10 años, vamos a estar hablando de los mismos problemas, pero definitivamente más graves. Entonces, en síntesis, María Inés, no puede seguir esta situación y ya cuando estemos en la parte final, pues yo quisiera hacer algunos planteamientos, también seguramente los tendrá el doctor Balcells, porque no es una crítica per se, es una crítica con propuesta, algo que tiene que ayudar a construir y que ayude también a ilustrar a los distintos sectores, que ha llegado el momento de ponerle un hasta aquí. Porque si este fuera el presupuesto de una familia, para hacerlo bien sencillo, y estaríamos hablando que en el año una familia que percibe 76,000 quetzales de ingreso familiar se quiere gastar 106,000 quetzales al año, pues definitivamente no se puede. Se va a sobregirar en 30,000 quetzales al año. Ese es un ejemplo sencillo. Y si este presupuesto, por ejemplo, se presentara a un banco y que nosotros queremos más financiamiento y queremos que nos evalúen como un buen cliente, definitivamente aquí nos dirían, usted es un mal cliente, está haciendo un despilfarro de los recursos que no tiene, se está endeudando más, está gastando más y definitivamente si usted sigue así, va a parar súper endeudado y va a quebrar.
Doctor Balcells, el tema de las ONGs, algo que ha generado controversia a lo largo de la última década por lo menos, puesto que se les asignan fondos para actividades que es difícil poder fiscalizar. El tema de los dragados de los ríos, por ejemplo, se puede justificar el dragado de un río, sin embargo la evaluación física muchas veces no logra determinar si la obra se hizo. ¿Cómo fiscalizar que los recursos asignados a las ONGs, sobre todo las de reciente creación y las que tienen poca trayectoria en el país, realmente cumplan con las actividades para las cuales recibieron los fondos públicos? Bueno, resulta difícil fiscalizar si es una ONG que realmente no es conocida y participan dentro del presupuesto una gran cantidad de asociaciones diversas, ¿verdad? Por ejemplo, hay en el artículo 131, y quisiera decir que repetir y hacer eco de lo que dice Luis, pareciera ser que en el Congreso se trastoca toda la racionalidad que en algún sentido da el Ministerio de Finanzas. Y hay un articulado aquí, por ejemplo, el 131, que dice asignaciones especiales y va a un montón de ONGs. Por ejemplo, se programan asignaciones especiales y en el Ministerio de Gobernación se dan 3 millones de quetzales para el denominado Instituto de la Justicia Ciudadana, INJUCI. Sepa, no se sabe bien qué es lo que está haciendo ese instituto. Y dentro del Ministerio de Educación hay una gran cantidad de asociaciones también a los que se le asignan fondos. La asociación Actinamit, por ejemplo, tiene 6 millones de quetzales. Asociación Comunidad Esperanza, Asociación Centros Educativos, Asociación Futuro Vivo, CEIBA, Asociación de Obras Sociales de los Dominicos, de la Anunciatura, Asociación Pequeños Apóstoles de la Redención y una gran cantidad de asociaciones de ese tipo. Está Conguate aquí, el Instituto Jovid, Asociación Educando Mi País. O sea, lo que yo intuyo de todo esto es que al final es el Congreso el que planifica una gran cantidad de fondos. Incluso se le asignan a entidades medio gallo-gallina que están entre lo público y lo semiprivado, como el caso de UNAERC, y también eso habría que hacer un análisis de las entidades que están desconcentradas del Ministerio de Salud y que jalan recursos del Ministerio de Salud, pero no están bajo un esquema de planificación. Y hay, por ejemplo, un aporte específico a la Unidad Nacional de Atención UNAERC del enfermo renal de 30 millones de quetzales, pero se le está dando un fin sumamente específico también, que dice consistente en la adquisición de hierro, sacarosa de hierro y otra serie de insumos sintéticos, de medicamentos que tienen que ver con el tratamiento de la enfermedad renal, pero además se le instruye al Ministerio de Salud Pública para reprogramar dentro de su presupuesto, que es un vicio que se ve en mucha de la normativa del Congreso, para dar un monto adicional de 10 millones de quetzales a la UNAERC. Entonces, lo que yo intuyo ahí, Cristian, es que es una gran romería, ¿verdad? El que tenga más saliva, el que esté ahí vinculado a algunos de los diputados, a la hora de la aprobación del presupuesto van introduciendo las diferentes iniciativas y se va tremendamente atomizando el presupuesto. En lugar de emprenderse un esfuerzo de descentralización dentro del Estado y trasladar a entidades estatales bajo un marco de delegación y desconcentración de recursos, lo que hay es una competencia de cooperativas y organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas en salud, que se denomina y fundaciones. Entonces,
Yo sí hago un esquema de alta preocupación de que esto está haciendo una bola de nieve, de una ONGización y una serie de entidades desconcentradas que no están bien colgadas hacia la planificación ministerial, y una burocracia con pactos colectivos que va a existir un colapso en términos presupuestarios y una pésima calidad del gasto si no se hace una refundación de este proceso. Sí, manifiesto mi alta preocupación de ver lo que en el Congreso se hace y se trastoca del anteproyecto de presupuesto. Licenciado Velázquez, ya lo mencionaba usted en su intervención anterior y ya en los minutos que nos queda, pues hablaba de reencauzar hacia el rumbo correcto, por dónde podemos empezar, cuáles serían las propuestas en torno a solucionar este problema que tenemos. Sí, gracias María Inés. Lo primero es querer realmente solucionarlo, porque si queremos solucionar este problema de verdad, de una forma objetiva, sin politiquerismo, sin pagos de deudas de campaña, eso se llama voluntad política. Ahí ya tenemos ganado el 80%. Pero ya técnicamente, lo que ya decíamos en un inicio, el presupuesto debe de hacerse derivado de un estudio técnico de sostenibilidad, de viabilidad financiera, económica, del contexto nacional e internacional para el corto, mediano y largo plazo. El siguiente punto es que evaluemos la calidad de las inversiones, la calidad del gasto del año corriente, es decir, en este caso, cómo vamos en la ejecución del año 2020 y que eso sea una base real, una base técnica de esa evaluación para aprobar el año siguiente. Otra recomendación es que debemos de reenfocar el presupuesto de los CODEDES, de los consejos de desarrollo, para que genuinamente respondan a las necesidades de las comunidades y no a temas eminentemente políticos. Otro aspecto es que debería de darse cero, óigase bien, ni un solo centavo a las ONGs. No tiene su razón de ser. Entonces, ¿para qué tenemos Estado? Porque si no diríamos, entonces, quitemos todo el Estado de Guatemala y manejémonos solo por ONGs. Eso no puede ser. Entonces, debería de darse, no debería darse un solo centavo a las ONGs. Se tienen que revisar los pactos colectivos. Esto le corresponde al Ministerio de Trabajo, a la Procuraduría General de la Nación y decir, estos pactos se van a denunciar y no podemos permitir que eso siga subiendo más y más porque se ha convertido en un barril sin fondo. Doctor Balcells, nos quedan pocos segundos para concluir la entrevista. Sus conclusiones en los últimos 30 segundos. Mis conclusiones, Cristian, es que debe haber una redefinición de la descentralización de recursos en aras de un robustecimiento institucional del Estado guatemalteco. Yo estaba escuchando con atención las noticias previas de Canal Antigua y, por ejemplo, veo ahí a la gobernadora de Baja Verapaz y toda la presión de una aldea, de un municipio, de una aldea que se llama San Gabriel, que quiere subir a municipio. Y que los vecinos, lo primero que estaban haciendo, imagínense, era construir el palacio municipal, donde se apoltrona un consejo municipal de burócratas, que lo vemos, por ejemplo, en el caso de los excesos como el de la Municipalidad de Guatemala, que se han publicado, el desborde de fondos. Y yo creo que esa atomización, esa balcanización, lo que puede traer es un caudillaje, que es lo que estamos viendo en la América Central, tipo lo que se está viendo de Nayib Bukele, por ejemplo, en El Salvador, porque ya es ingobernable el país con esa cantidad de fuerzas con las que se quiere quedar bien en aras de una gobernabilidad, en aras de un equilibrio, y se trata de un gobierno que llegó con muy pocos votos y está haciendo sus consensos y sus equilibrios en base a una repartidera
de recursos y a una serie de voluntades de todo tipo. Muchas gracias, Yo creo doctor. que Le agradecemos. hay que redefinir eso, ¿verdad? A ambos el agradecimiento por habernos acompañado y haber hecho el análisis de este presupuesto ya aprobado. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Así es, Tema que seguirá dando de qué hablar, Marinés. así es, sin duda alguna, así es, Cristian. Muy buenas noches a todos y le invitamos a que se siga informando con los noticieros de Canal Antiguo.